Hola, en este video voy a explicar mi base de datos. Una base de datos es un almacén de información relacionada a un mismo contexto de forma estructurada. Vamos a empezar por la tabla álbum. Una tabla es una estructura con campos y registros donde se guardan los datos. Un campo, también llamado columna, sirve para indicar propiedades de los datos, y un registro es el conjunto de campos que tiene información relacionada entre sí. El tipo de dato indica el tipo de contenido que puede tener un campo. El campo ID album tiene el tipo de dato de autonumeración. Este hace que los números sean diferentes en cada registro. Este campo también está marcado como clave principal. Una clave principal es un campo cuyos valores no se repiten y asegura que no haya dos registros iguales. Los campos nombre, productor, discográfica y duración total tienen el tipo de dato de texto corto, que sirve para poder ingresar texto. El campo fecha de lanzamiento tiene el tipo de dato de fecha y hora, que es para guardar la fecha exacta. El campo imagen tiene el tipo de datos adjuntos, que sirve para guardar la imagen. Ahora veremos cómo crear una tabla. Para crear una tabla vamos a la barra acceso rápido, a la pestaña crear, damos clic y damos clic en diseño de tabla. Vamos a hacer una tabla de los integrantes. Escribimos ID integrante. Tipo de dato, autonumeración y es mi clave principal. Escribimos nombre en texto corto. Fecha NAC en fecha y hora. Función, texto corto. Periodo, texto corto. Y el lugar, NAC, texto corto. Es recomendable que el nombre de los campos estén en minúsculas y no tengan caracteres especiales. Las propiedades del campo son tamaño del campo, formato, máscara de entrada, título, valor predeterminado, regla de validación, texto de validación y requerido. Para el campo nombre con tipo de dato de texto corto vamos a modificar sus propiedades. En tamaño del campo escribimos 30 y es requerido. En el campo fecha de NAC con tipo de dato fecha y hora, en su formato vamos a escribir fecha corta. En el campo función con tipo de dato texto corto, vamos a modificar su tamaño a 30 caracteres y es requerido. En campo periodo con el tipo de dato texto corto, también vamos a poner 30 caracteres de su tamaño y va a ser requerido. Y en lugar NAC igual, ponemos 30 caracteres del tamaño y es requerido. Guardamos la tabla. Tenemos dos tipos de vistas para las tablas. La vista de hoja de datos es una forma de ver y editar datos de una tabla en filas y columnas. Y la vista de diseño es una vista donde puedes modificar la estructura de una tabla, especificando cada campo, su tipo de dato, las propiedades del campo y su clave principal. Vamos a la vista hoja de datos. Escribimos el nombre del integrante. Su fecha de nacimiento. Su función. El periodo que estuvo en la banda. Y su lugar de nacimiento. Ya nada más faltaría ajustar el tamaño. Ahora explicaré mis relaciones. Para visualizar las relaciones, vamos a la barra acceso rápido a la pestaña Herramientas de base de datos. Damos clic y damos clic en relaciones. Existen tres tipos de relaciones, uno a uno, uno a varios y varios a varios. Una relación 1 a 1 ocurre cuando a cada registro de una tabla le corresponde un registro en otra tabla y viceversa. Una relación 1 a varios es cuando un registro de una tabla puede relacionarse a varios registros de otra tabla. La tabla que tiene la relación 1 a varios tiene que llevar una clave foránea.
Una clave foránea es un campo que se usa en una tabla para referirse a la clave principal de otra tabla. Y por último, la relación varios a varios ocurre cuando muchos registros de una tabla pueden estar relacionados a varios registros de otra tabla. Para esta relación se crea una tabla intermedia para poder relacionarlas. La forma en la que estoy relacionando mi base de datos es en la tabla integrantes con una relación 1 a varios. ¿Por qué? Un integrante puede componer varias canciones, pero una canción solo puede tener un compositor. Igual en la tabla álbum. Un álbum puede contener varias canciones, pero una canción solo puede pertenecer a un solo álbum. La tabla concierto está relacionada a la tabla canciones en una relación varios a varios, con la ayuda de esta tabla intermedia, porque un concierto puede tocar muchas canciones y una canción se puede tocar en varios conciertos. Ahora voy a explicar la integridad referencial. La integridad referencial es una regla que asegura que una clave foránea se refiera a una clave principal existente. Para modificar la relación, para poder agregar integridad referencial, tenemos que seleccionar la relación y dar doble clic. Nos sale este cuadro, modificar relaciones, y aquí abajo nos sale el texto, exigir integridad referencial. Damos clic y damos clic en aceptar. Y con esto nuestra relación ya tendría integridad referencial. Con esto ya quedarían listas nuestras relaciones. Ahora lo que sigue es introducir datos a los registros de las tablas. Esto se puede hacer desde la vista hoja de datos de una tabla o haciendo uso de un formulario. Un formulario es un objeto de base de datos que se puede usar para crear una interfaz de usuario. Sirve para mostrar, ingresar, editar o visualizar datos de una manera más organizada. Existen 3 tipos para crear un formulario. Vamos a la pestaña crear y aquí sale diseño del formulario, formulario en blanco y asistente para formularios. Vamos a crear un formulario utilizando asistente para formularios. Damos clic y sale el cuadro asistente para formularios. Aquí nos pide que pongamos la tabla que queremos hacer formulario. En mi caso va a ser mi tabla canciones. Y aquí nos dice campos disponibles, son todos estos, y campos seleccionados. Entonces ahora lo que procede es seleccionar los campos de mi tabla que voy a mostrar en el formulario. Damos clic en siguiente. Lo dejamos en columnas. ¿Y qué título desea aplicar al formulario? Lo voy a poner como ejemplo canciones. Finalizar. Ok. Y aquí estaría nuestro álbum, nuestro formulario creado con el asistente de formularios de la tabla canciones. Ahora, existen 3 tipos de vistas para los formularios. La vista formulario es una interfaz que facilita la visualización, entrada y edición de datos de una tabla. La vista presentación es un modo de diseño de formularios que permite ver y editar el diseño mientras se muestran los datos reales. Y la vista diseño es la vista detallada para construir y modificar la estructura visual de un formulario. Ahora haremos un formulario desde diseño del formulario. Damos clic y nos sale en la vista diseño del formulario. Lo que tenemos que hacer ahora es aquí dar clic donde dice agregar campos existentes. Damos clic y mostrar todas las tablas. Vamos a hacer un formulario igual de la tabla canciones, así que le damos clic aquí. Y aquí nos salen los campos de nuestra tabla. Ahora tenemos que dar doble clic a los campos que queremos agregar al formulario. Una vez agregados los campos que queremos, ya podemos cerrar. Vamos a agrandar un poco. Y vamos a la vista formulario. Aquí, como se pueden dar cuenta, hace nuestro formulario de una manera muy sencilla. Con nuestro formulario hecho,
lo siguiente que podemos hacer es crear un cuadro combinado para evitar tener que andar escribiendo en este caso el álbum. Un cuadro combinado es un control de formulario que une un cuadro de texto con una lista desplegable. Vamos a la vista de diseño de formulario y buscamos aquí cuadro combinado. Aquí. Y nos sale esto. Asistente para cuadros combinados. Dejamos en deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla o consulta. Vamos siguiente y ahora lo va a buscar en la tabla álbum. En este caso porque lo que voy a mostrar va a ser el nombre del álbum al que corresponde la canción que se está mostrando en los registros. Entonces damos clic en siguiente y que solo me muestre el nombre. Que esté ordenado por su ID. Aquí está. Siguiente. Y damos clic en almacenar el valor en el campo álbum de mi formulario canciones. Siguiente. Y finalizar. Ahora, podemos no hacer visible este cuadro de ahí. Nomás aquí abriendo hoja de propiedades y en visible poniendo no. Ahora aquí ya salen las canciones y podemos modificar su nombre del álbum, que cambiando el registro se va a cambiar el nombre del álbum al que pertenece. Vamos a crear un subformulario en mi formulario. Un subformulario es un formulario que se inserta dentro de otro formulario para mostrar datos relacionales de tablas o consultas vinculadas. En este caso, en mi formulario álbum, quiero mostrar las canciones usando un subformulario. Entonces vamos a la vista diseño y aquí buscamos el control subformulario. Aquí. Lo arrastramos aquí abajo. Y aquí nos pregunta, ¿qué datos deseo utilizar para el subformulario o subinforme? Nosotros vamos a usarlo en usar tablas y consultas existentes. Siguiente. Yo lo voy a agarrar como dije, quiero que muestre mis canciones. Entonces voy a utilizar la tabla canciones con su nombre y duración. Siguiente. Aquí nos pregunta, ¿quiere definir qué campos vinculan el formulario principal al subformulario o prefiere elegirlos de la lista de abajo? Yo lo voy a dejar así, en elegir de una lista y mostrar canciones para cada registro del álbum usando ID álbum. Entonces le doy a siguiente y voy a poner, lo voy a guardar como subformulario canciones. Ahora aquí ya está. Y vamos a la lista formulario. Hay que hacerlo un poco más grande. Y aquí están. Estas son las canciones que pertenecen al álbum Caifanes. Entonces cuando yo cambio de registro, ya se van actualizando las canciones pertenecientes al álbum El Diablito. Lo vamos a cambiar y aquí están todas las canciones. Tenemos que crear botones. ¿Qué es un botón? Un botón es un objeto interactivo en formularios que permite ejecutar una acción específica. En este caso haremos botones para los registros. Un botón para ir al registro siguiente, un botón para regresar, un botón para añadir un nuevo registro y un botón para eliminar un registro. Para ello vamos a la vista diseño de mi formulario y aquí en la pestaña diseño del formulario en controles seleccionamos botón. Entonces aquí lo ponemos.
Se nos abre asistente para botones de comando. Y vamos a dejarlo donde dice navegación de registros, acciones, ir al registro siguiente, finalizar. Ahora creamos otro y le damos clic en ir al registro anterior, finalizar. Volvemos a crear otro para ir al último registro, siguiente, finalizar. Creamos otro botón más para ir al primer registro. Ahora, crearemos los botones para agregar un nuevo registro y para eliminar el registro. Entonces volvemos a seleccionar botón y aquí lo ponemos de operaciones con registro. En categorías, operaciones con registros, damos clic. Acciones, agregar nuevo registro. Vamos a texto y escribimos nuevo. Finalizar. Aquí está mi botón que agrega un registro. Ahora, podemos crear otro igual con operaciones con registros para eliminar el registro. Siguiente, texto, eliminar. Y podemos crear uno último que nos permita guardar el registro que hayamos creado. Aquí en guardar registro. Le ponemos el texto, guardar, finalizar. Y ahora regresamos a la vista formulario y podemos ver cómo los botones de registro ya funcionan. Vamos al registro siguiente, registro siguiente, registro siguiente, regresamos. Vamos al último registro, aquí, y vamos al primer registro, acá. Ahora, quiero añadir un nuevo registro, damos clic en nuevo, y aquí ya podemos añadir un nuevo registro. No lo queremos, vamos a eliminar. Bueno, y con esto quedarían. Una vez que tengamos listos nuestros formularios, ya podemos empezar a hacer consultas con los datos que ya introducimos en los registros. Una consulta es una herramienta más avanzada que sirve para obtener datos de una base de datos en función a los criterios que nosotros establecemos. Almacenan las instrucciones que provoca que se obtenga el resultado. Para crear una consulta vamos a la barra acceso rápido, a la pestaña crear, damos clic y damos clic en diseño de consulta. Vamos a hacer una consulta simple. Seleccionamos la tabla canciones, por ejemplo, agregar, y ahora damos doble clic en el asterisco. El asterisco es un carácter comodín que sirve para seleccionar todos los campos de mi tabla. Ok, entonces damos doble clic y ya es todo. Entonces ahora damos clic en ejecutar y aquí ya salen todas las canciones de mi tabla canciones, todos los registros. Esto vendría siendo una consulta simple. Vamos a guardar como consulta simple. Ok, ahora, existen distintos tipos de criterios que podemos aplicar en nuestras consultas, que son between, and, or, not y like. El criterio between se usa para seleccionar valores dentro de un rango específico. And se usa para filtrar los registros que deben cumplir todas las condiciones especificadas. Or se usa para combinar condiciones y obtener resultados si al menos una de las condiciones se cumple. Not invierte una condición devolviendo los registros que no cumplen un criterio. Like sirve para buscar patrones específicos en columnas de texto.
Vamos a hacer una consulta con el criterio between. Creamos mi consulta. Vamos a hacer la de los integrantes, de la tabla integrantes. Damos clic en agregar. Damos doble clic en el carácter comodín asterisco. Y ponemos los criterios. No. Una vez seleccionado el doble asterisco, damos doble clic ahora sí en el campo fecha NAC. Ok. Y ahora en criterios escribimos between y ponemos la fecha del 1 de enero de 1960 usando el carácter gato and 31 de diciembre de 1964. Y ahora damos clic en ejecutar. Y aquí nos salen los integrantes que su fecha de nacimiento va desde el 1 de enero de 1960 al 31 de diciembre de 1964. Podemos guardar la consulta como ejemplo consulta. Ahora, podemos hacer una consulta con el criterio like. Vamos a crearla. Con la pestaña crear, diseño de consulta. Vamos a hacerla con con la tabla álbum. Agregamos. Damos doble clic en el carácter comodín asterisco. Y damos doble clic en el campo nombre. Ahora en los criterios escribimos like, abrimos comillas, escribimos escribimos un asterisco y cerramos las comillas. Ahora ejecutamos la consulta y nos salen el nombre de los álbumes que tienen en su nombre la palabra que son el Diablito, el Héroe del Volcán y el Silencio. Ya podemos guardar mi consulta. Vemos cómo crear una consulta con el criterio not. Creamos mi consulta, diseño de consulta. Vamos a hacer la de la tabla concierto. Agregar. Damos doble clic en el asterisco, el carácter comodín asterisco. Y damos doble clic en ciudad. Ok, vamos a hacer una consulta con el criterio not que nos muestren todos los conciertos que no tengan la ciudad Monterrey, Nuevo León. Entonces escribimos not, comillas, Monterrey, Nuevo León. Vamos a ejecutar. Aquí nos muestran todos los conciertos que su ciudad no es Monterrey, Nuevo León. Podemos guardar la consulta. Ok, la podemos cerrar. Ahora vamos a hacer una consulta con el criterio OR. Vamos a crear la consulta vamos a hacerlo de la tabla concierto. La tabla concierto que su lugar, no. Primero hay que seleccionar el carácter comodín asterisco, doble clic. Y ahora ya podemos seleccionar el campo lugar dándole doble clic. Y en criterios escribiendo, abrimos comillas, escribimos auditorio Telmex, cerramos comillas, or Zócalo CDMX. Cerramos comillas, damos clic en ejecutar y aquí nos muestran los conciertos que su lugar es en el Zócalo de la Ciudad de México o su lugar es en el auditorio Telmex. Y estos son los conciertos con ayuda del criterio OR. Guardamos. Ahora veremos cómo hacer una consulta con el criterio AND.
Ok, creamos la consulta, diseño de consulta. Vamos a hacer la de la tabla canciones. Agregar. Damos doble clic en el carácter comodín asterisco. Y damos doble clic en el campo álbum. En criterios escribimos 4. Y como este es un criterio de AND, vamos a seleccionar otro campo. En este caso duración. Otro campo porque es de criterio AND. Entonces vamos a escribir duración mayor a 4 minutos. Ok, ejecutamos. Y aquí están las canciones mayores a 4 minutos del álbum número 4. Aquí están. Por eso, con el criterio AND. Entonces guardamos. Una consulta que nos pida buscar por algún campo. Más adelante la usaremos. Entonces vamos a crearla. Vamos a crear diseño de consulta que me busque las canciones. Entonces damos doble clic en el carácter comodín asterisco y en el nombre. Doble clic en el campo nombre. En criterios vamos a escribir corchete. Escribe el nombre de la canción. Ok, ahora le damos a ejecutar y nos marca aquí. Escribe el nombre de la canción. Vamos a escribir viento. Vamos a aceptar. Y aquí nos muestra el registro que su nombre corresponde a viento. Y para eso nos sirve esta consulta, para buscar las canciones por su nombre. Entonces la vamos a guardar. Ejemplo. Y con esto ya quedarían listas mis consultas. Ok, una vez que ya tengamos listas nuestras consultas, ya podemos empezar a hacer informes. Un informe es un objeto de base de datos que permite ver, dar formato y resumir la información de tablas o consultas de manera profesional. Hay dos formas de hacer informes. La primera es seleccionando la consulta. Vamos a la pestaña crear y aquí donde dice informe, damos clic. Escribimos el nombre, aceptar. Y como podemos ver, lo crea así de manera sencilla. Ahora, tenemos 4 vistas en los informes. La vista informes es la vista predeterminada para visualizar y presentar los datos de tu base de datos de forma organizada y legible. La vista preliminar es una vista que te permite ver cómo se verá un informe o formulario impreso en papel antes de enviarlo a la impresora. La vista presentación es una vista interactiva que te permite modificar el diseño de un informe mientras ves los datos reales en tiempo real. Y la vista diseño es la vista principal para diseñar la estructura y el aspecto visual de un informe. Ahora, este informe lo podemos modificar a nuestro gusto. Eso lo haremos desde la vista diseño. Vamos a modificarlo. Vamos a modificar el color de todo nuestro informe.
Y con esto ya quedaría nuestro informe ya modificado. Y ahora sí se mira más presentable. Ok. Y lo guardamos como... Ok. Ahora, la siguiente forma de crear un informe es desde el asistente para informes. Damos clic y nos pregunta que de qué consulta queremos, de qué tabla o consulta queremos hacer nuestro informe. Yo la voy a hacer de todas las canciones, de mi consulta de todas las canciones. Voy a seleccionar los campos, que en este caso van a ser nombre, duración, compositor y álbum. Bueno, y hay indicación también. Vamos al siguiente. Ahora nos pregunta, ¿desea agregar algún nivel de agrupamiento? Le ponemos que siguiente. Y ahora vamos a ordenar por ID canción en ascendente. Orientación, ¿qué distribución desea aplicar? Lo dejamos en pasos y orientación vertical. Vamos al siguiente. Y vamos a guardarlo como ejemplo canciones 2. Finalizar. Y aquí ya me muestra mi mi informe de las canciones. Podemos acceder a un informe desde nuestro formulario. Entonces vamos a la vista de diseño y aquí vamos a ver esto tantito por acá. Y vamos a hacer un botón que nos abra nuestro informe. Entonces lo creamos. Y aquí nos vuelve a salir este de asistente para botones de comando. Y ahora, aquí seleccionamos, operaciones con informes, acciones, abrir informe. Siguiente. Vamos a seleccionar algún informe que queramos abrir. Por ejemplo, el de álbum por nombre. Aquí. Vamos a ponerlo así porque nos va a buscar nuestro álbum por nombre y nos lo va a mostrar en nuestro informe con la consulta que ya creé de álbum por nombre. Entonces, siguiente, finalizar. Y aquí se crea el botón que al darle clic nos pide, escribe el nombre del álbum. Escribimos el diablito, aceptar, y aquí ya nos lleva a nuestro informe que creamos con la consulta de álbum por nombre. Con eso ya quedaría la parte de los informes. Y eso vendría siendo todo por mi video de mi base de datos en Access. Gracias por ver.